Saludos a todos, somos estudiantes de la Universidad Privada Domingo Savio. Nos encontramos cursando el módulo de Derechos Humanos con nuestro facilitador, el licenciado Zomel Mendoza Soruco. En esta oportunidad vamos a dar a conocer acerca de tres derechos bastante importantes, que son el derecho a la presunción de inocencia, el derecho a la propiedad privada y el derecho a participar en el gobierno de un país. Empezamos. El derecho a la presunción de inocencia. El concepto de presunción de inocencia es tan antiguo como la humanidad lo ha ido evolucionando de manera simultánea con la ciencia jurídica. Sus orígenes se remontan a la época del Gran Imperio Romano. Sin embargo, con la aparición de la Santa Inquisición se dejó a un lado, gracias a que el sistema jurídico de la Iglesia Católica estaba más relacionado en que la duda era considerada un sinónimo de culpabilidad. Posteriormente, este derecho se remontaría más allá en los años 1789, cuando el rey Luis XVI aceptó la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, adoptado por la Asamblea Nacional Constituyente de Francia. También cabe mencionar que en este derecho vuelve a aparecer en el siglo XX, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948 y en el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos en 1976. En la Declaración Universal de los Derechos Humanos se encuentra establecido en su artículo 11 que la letra dice: toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público, en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa. Asimismo, se encuentra establecido en nuestra Constitución Política del Estado Boliviano en el artículo 116, que dice: se garantiza la presunción de inocencia durante el proceso. En caso de la duda sobre la normativa aplicable, regirá la más favorable al imputado o procesado. Cualquier sanción debe fundarse en una ley anterior al hecho punible. Así terminamos con una frase que hace referencia el gran autor Ulpiano en los años 200 a.C. Es preferible dejar impune el delito de un culpable que condenar a un inocente. Muy buenas tardes, señor. Nosotros le quisiéramos preguntar a usted qué entiende sobre la presunción de inocencia. Dentro del ámbito social podemos entender que por presunción de inocencia creemos que aquellas personas que no cometemos ningún tipo de delito o alguna acción en contra de otra persona se investiga dentro de la policía y que se dé pues como los autores hacia aquellas personas que cometen delitos. Buenas tardes, señor policía. Buenas tardes. Soy estudiante de primer año de la Universidad Privada Domingo Savio. Tenemos un trabajo práctico y quisiera que nos brinde información desde su punto de vista. ¿Qué entiende por la presunción de inocencia? Bueno, según el Código Procedimiento Penal, en sí, toda persona natural o jurídica imputado se presume que es inocente en todo momento hasta que esté en un juicio o que tenga una sentencia ejecutorial. La presunción de inocencia es un principio fundamental en el sistema judicial, según el cual una persona debe ser considerada inocente hasta que se demuestre su culpabilidad. Esto significa que cualquier acusado de un delito tiene derecho de ser tratado como inocente y gozar todas las garantías procesales correspondientes. La presunción de inocencia implica que la carga de la prueba recae en la acusación, es decir, que son ellos quienes deben presentar pruebas suficientes y convincentes para demostrar la culpabilidad del acusado. Hasta que esto ocurra, se presume que la persona es inocente. Este principio se basa en el derecho humano fundamental de la dignidad y el respeto a la persona, evitando así posibles abusos o tal vez condenas injustas. Además, contribuye a asegurar un proceso justo y equitativo para todas las partes involucradas. Es muy importante destacar que la presunción de inocencia no implica negar la existencia de delitos o minimizar su gravedad, sino que busca garantizar un proceso justo y que el Estado cumpla con su obligación de probar la culpabilidad
más allá de toda duda razonable. En resumen, la presunción de inocencia es un principio legal y ético que garantiza que cualquier persona acusada de algún delito sea considerada inocente hasta que se demuestre su culpabilidad mediante pruebas sólidas y convincentes. El origen de la propiedad privada se comprende desde el periodo paleolítico, donde la caza y la recolección eran tareas cooperativas, pero con la evolución esa visión fue cambiando. Entonces la tierra fue considerándose como propiedad privada ante los primeros imperios bajo el sistema feudal. Como dije anteriormente, la tierra se podía ocupar, pero la propiedad le pertenecía a la iglesia, al rey, incluso a los señores feudales. Esta ocupación implicaba muchas rivalidades, Entonces, ¿qué hicieron las personas que no podían tener el poder de propiedad? Iniciaron una idea estratégica que fue la agricultura. Bueno, en la Carta de los Derechos Humanos, el artículo 17, parágrafo 1, se dice que toda persona tiene derecho a la propiedad privada y colectivamente. Bueno, para empezar este tema debemos conocer la historia de dónde nace. Varias definiciones dicen que surgió de las primeras sociedades primitivas, donde ellos defendían su hogar de caza y pesca como algo propio, al igual que los utensilios de día a día. La tierra se empezó a tomar recién en cuenta como propiedad privada después de la Edad Media, bajo el sistema feudal. En ese entonces no se podía tener la propiedad de la tierra, pero sí se la podía ocupar. Pero hoy en día, en la actualidad, la propiedad privada es distinta. ¿Por qué? Porque hoy en día son bienes que se pueden vender, se pueden arrendar, se pueden comprar, incluso se pueden heredar de personas naturales o jurídicas. Muy buenas tardes. A su persona le podríamos preguntar qué entiende por el derecho a la propiedad privada. De acuerdo a la Constitución Política del Estado, en el artículo 56, establece bien claramente que toda persona natural, jurídica, tiene el derecho a la propiedad privada. Eso es el derecho a la propiedad privada, donde es que cualquier persona tenga el derecho a la posesión de cualquier cosa. Se presume el derecho propietario para disolver el derecho propietario. Prácticamente lo que tiene que disolver es un juez en lo civil. Es lo único que puede definir si realmente ese ciudadano es propietario o no es propietario, ya sea de un bien mueble e inmueble. El artículo 17 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece que toda persona tiene derecho a la propiedad individual y colectivamente. Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad. Este artículo reconoce el derecho fundamental a la propiedad, tanto de forma individual como de forma colectiva, y prohíbe la privación arbitraria de esta propiedad. En Bolivia, el concepto de propiedad privada se reconoce y se protege en la Constitución Política del Estado. La propiedad privada es un derecho fundamental, pero con ciertas limitaciones, en función del interés público y desarrollo sostenible. Eso significa que los ciudadanos y las empresas pueden poseer bienes de tierras de manera privada, pero el Estado puede intervenir en situaciones donde se considere necesario, como la expropiación por razones de utilidad pública y el manejo de la propiedad privada, que rige por leyes y regulaciones específicas que equilibran los derechos de los propietarios como intereses colectivos en el desarrollo del país. Es cierto que en Bolivia ha habido casos de avasallamiento y expropiación de tierras que han sido motivo de controversia y preocupación. Los avasallamientos suelen implicar invasión ilegal de tierras privadas por parte de terceros, lo que puede resultar en conflictos entre propietarios legítimos y ocupantes. Mi nombre es Santos Mampaso Díaz. En este momento voy a explicar los derechos que tenemos los ciudadanos bolivianos. Uno de ellos para obtener o postularse a un cargo público, que son de acuerdo a lo que estipula la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Constitución Política del Estado en su artículo 166, 167, 188,
donde dice que para optar el cargo de presidente del Estado Plurinacional de Bolivia o vicepresidente del Estado deben cumplir ciertos requisitos. Uno de ellos es ser de nacimiento boliviano, tener domicilio más de 5 años en Bolivia, no tener procesos penales. Lo más importante, haber sido elegido de forma democrática por todos los ciudadanos bolivianos y haber ganado las elecciones con el 51% y de esa manera puede administrar el Estado por un periodo de 5 años. Gracias.